la bienvenida a la primera conferencia de la Escuela para Padres. El día de hoy tendremos una conferencia titulada Claves para mejorar el diálogo en la familia y les voy a leer un poquito de la reseña del psicólogo Israel Estrada, que es quien nos va a presentar el día de hoy esta ponencia y quienes seguramente algunos de ustedes o varios de ustedes lo ubican, es parte del equipo de psicopedagogía. Bueno, el licenciado Israel Estrada es psicólogo clínico, psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos en la práctica privada ya desde hace 12 años. Estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleya y la licenciatura en la Universidad Latinoamericana. Se ha formado en temas como conflictos emocionales y problemas en el aprendizaje, trabajos con el cuerpo en psicoterapia gestalt, terapia de juego para niños y adolescentes, terapia sexual y de parejas, salud mental ante la pandemia de COVID-19 y habilidades docentes, entre otras. Ha trabajado como docente a nivel licenciatura en el Instituto Mexicano de Psicooncología y ha formado parte de proyectos de adolescentes del grupo Luyafar, perdón. Actualmente labora como psicólogo educativo y orientador del Colegio Indoamericano, además de formar parte de facilitadores del programa de competencias para el liderazgo. Entonces, el día de hoy va a comenzar con su ponencia. Le pido a Israel, si nos regalas un saludo para que te ubiquen. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días, Isra. Ayúdame, por favor, compartiendo tu pantalla para que podamos comenzar. Las Sí. preguntas les voy a pedir al final. Yo voy a estar leyendo el chat por si se les ocurre preguntar algo y a lo mejor lo quieren escribir a través del chat. Y las preguntas las respondemos al final de la conferencia. De igual modo, al final de la conferencia les pedimos, por favor, que nos ayuden a llenar una encuesta para que podamos realizar cada vez mejor nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Los dejo con Israel. Gracias, Israel. Permítanme un momentito, por favor, porque voy a proyectarles mi pantalla. Ok, muy bien. Creo que por ahí ya todos están viendo mi pantalla. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saber que por medio de esta modalidad ahora virtual, pues podemos tener acceso a mucha información. Ajá. Y afortunadamente, pues bueno, veo a que muchos papás están conectados queriendo saber, formarse, de alguna manera, tener como más herramientas que justamente les permita desarrollar mejores habilidades socioemocionales dentro de sus familias y eso es muy, muy bueno. Bienvenidos todos. Esta es nuestra primera conferencia para padres y tutores. Les cuento un poquito de cómo va a estar la dinámica. Durante aproximadamente una hora, 60 minutos, yo voy a estar presentándoles mis diapositivas, les haré mi presentación y bueno, hay que esperar un poco para la parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Esto lo vamos a dejar al final, entonces sí les pido por favor que a lo mejor si se les va ocurriendo alguna idea o alguna pregunta, la dejen en el chat y al final las vamos como tratando de responder. Sé que a lo mejor se les ocurren muchas preguntas, a lo mejor no se les ocurre ninguna, pero bueno, si se les va ocurriendo, sí les agradecemos mucho que nos la hagan por escrito ahí en el chat, por favor. ¿Ok? Pues bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Y pues bueno, cuando yo estaba realizando esta presentación, algo importante que yo me preguntaba es, bueno, ¿por qué justamente hoy en día hay que hablar de mejorar la comunicación? Si de alguna manera pues ya todos nos estamos comunicando. Bueno, hoy en día están sucediendo muchísimas cosas a nivel mundial, ¿ok? Una situación de pandemia vino a movernos la vida completamente, ¿ok? Vino a cambiar mucho, mucho, mucho de nuestros ritmos de vida, de nuestros ritmos de trabajo, de nuestros horarios incluso, ¿ok? Muchos países fueron y estamos siendo afectados por este virus de COVID-19, que de alguna manera pues, ha influido en muchos aspectos de nuestra vida. Ha afectado a nivel mundial, ha afectado a nivel social, a nivel familiar y por supuesto a nivel individual.
A lo mejor en ocasiones no estamos como muy atentos de ver de qué manera está influyendo a nivel familiar y a nivel individual o de qué manera impacta en estos aspectos. Sin embargo, es donde más está impactando, ¿ok? Bueno, no nada más ahí. En todos estos niveles que yo les estoy proyectando aquí, está afectando, ¿ok? Eh, de alguna manera, todos estamos siendo influidos por una situación mundial, una situación social, por muchos cambios constantes, ya que este es un momento histórico que de verdad no tiene precedentes. En general, en general, todos estos cambios que han existido de unos meses para acá, incluso en algunos países, pues bueno, comenzaron desde el año pasado, por ahí de noviembre, en nuestro caso, como México, ajá, comienzan estos cambios a partir de febrero. Y entonces esto ha venido a traer cambio constante, que de alguna manera todos estos cambios van impactando nuestra mente. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tenemos cambios constantes, nuestra mente no está tan preparada para recibirlos. Y entonces estos cambios se vuelven difíciles de procesar. Estos cambios que van impactando en nuestra mente, algunas veces son más tolerables que otras veces. Ajá. Algunas veces estos cambios a lo mejor podemos adaptarnos con mayor facilidad al ritmo de vida que tenemos hoy en día, pero otras veces a lo mejor preferimos quedarnos aislados, ajá, ahí o negando un poco de lo que está sucediendo en nuestro contexto actual. ¿Cómo negando? Bueno, nosotros podemos darnos cuenta que a lo mejor hay población que no cree, ajá, que no cree que de alguna manera hoy en día exista un virus, ajá, un virus del cual podemos ser todos, portadores o podemos contagiar o podemos de alguna manera vivir, ajá, vivir con una condición de salud con esta parte de COVID, ¿no? Entonces, algunos se niegan completamente a verlo y está bien. De alguna manera, eso es a lo que yo me refiero cuando les decía que los cambios son difíciles de tolerar, ¿ok? Otros de plano, nos vamos a los extremos, ajá, y empezamos a exagerar con muchos cuidados, nos aislamos completamente y entonces eso también viene a repercutir. Y otros que tratamos como de adaptarnos como más a las circunstancias y ver como en qué momentos se requiere hacer ciertas cosas, en qué otros momentos no hay que hacer tanto. Y entonces, todo esto va moviendo muchos aspectos de nuestro mundo interno, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todas esas cosas que de alguna manera nosotros nos vamos imaginando. En general, este año 2020 ha sido un año de cambios constantes, por momentos acelerados y por momentos muy pausados, ajá, pero cambios constantes. Y ustedes se han dado cuenta porque de alguna manera es esta condición de pandemia, más todo se vino a reestructurar, ¿ok? Hay una pandemia presente, como ya les decía, un confinamiento necesario e indispensable con la finalidad de cuidarnos, ajá, de cuidarnos unos a otros. Un confinamiento necesario también para que esto no se saliera de las manos, y aunque muchas veces se ha salido de las manos, el confinamiento ha permitido que por lo menos se puedan hacer cosas, ajá, hacer cosas muy valiosas para el cuidado de nuestra salud mental y física. Los modos de trabajo cambiaron bastante, ¿ok? Algunos a lo mejor ya tenían un trabajo de manera virtual. Ajá, hay papás de aquí del colegio que de alguna manera trabajan en esta modalidad virtual y ya estaban acostumbrados. Sin embargo, no todos. Algunos tuvieron que pasar de la vida presencial a la vida virtual. Algunos otros tuvieron que hacer este cambio de manera híbrida, ¿ok? Y esto de verdad, estos cambios, uno al principio le va costando un poco de trabajo porque al final de cuentas es un proceso de adaptación. Quien diga que no, ajá, quien diga que no, de alguna manera am, sucede algo internamente porque es difícil que podamos como adaptarnos de manera inmediata. Es un proceso que requiere tiempo y que de alguna manera este proceso de adaptación nos permite ir aprendiendo poco a poco cómo ir haciendo.
los cambios, cómo vamos metiéndonos a nuestra vida laboral, cómo vamos metiéndonos a la parte académica. Si ustedes se dieron cuenta, pues algo de lo que ha venido como a repercutir muchísimo es en la parte educativa. Ajá, ustedes, por supuesto que lo están viviendo ahora con sus chicos. El cambio de modalidad en este momento está haciendo en mucho porcentaje a nivel mundial la modalidad virtual, ¿ok? Con la finalidad justamente que este virus no se propague. Ha tenido un impacto brutal en la salud tanto física como mental. Se han generado nuevos trastornos y los que ya tenían alguna condición emocional por ahí importante, lo que ha sucedido es que se han exacerbado todas estas condiciones, ¿ok? Ha habido muchísimas pérdidas y pérdidas en diferentes áreas, ajá, pérdidas de gente, pérdidas de personas importantes, pérdidas de trabajo, pérdidas de proyectos que de alguna manera han influido en nuestro entorno social, generándonos una nueva normalidad para todos, para todos. Ujú. Esta nueva normalidad a la que nosotros nos hemos ido acostumbrando poco a poquito. Pero bueno, quiero llegar justamente a un punto importante porque es donde aparentemente no ha habido como muchos cambios o no se notan en un primer momento hasta que uno se detiene un poco y los piensa. Pero la familia sufrió un gran impacto porque se tuvo que reestructurar completamente. Familias que a lo mejor en un primer momento estaban unidas, han tenido cambios y han tenido que esforzarse para tener cada quien en ese espacio en el que vivía, un espacio de manera individual, ¿ok? Un espacio, un área de trabajo, un espacio que ha implicado diseñarlo para poder trabajar, ¿ok? La familia ha tenido cambios tanto de manera general, ajá, en estructura, en dinámica. Hay familias que incluso se tuvieron que, se me fue la palabra, como reestructurar y de alguna manera volver a convivir a pesar de que ya estaban separados y unos se separaron. Ujú. Desafortunadamente o afortunadamente, porque al final de cuentas ya más adelantito les mostraré que esta pandemia da la oportunidad justamente para hacer cosas. Se generaron cambios a nivel individual y cada uno de los miembros, cada uno de los integrantes empezó a tener como ciertas características, ciertos cambios importantes que de alguna manera, todo eso, desde la parte de la terapia familiar sistémica, dice, un elemento que se mueve en el sistema hace que todos en ese sistema se muevan. Entonces, si se dan cuenta, estamos teniendo cambios constantes y que hay que irnos como adaptando o de rápido o negando esa parte de los cambios, pero están sucediendo. Ahora bien, aquí hay una parte bien importante, porque ustedes, justamente como papás, como padres de familia dentro del colegio, tienen una característica en particular que todos los que están aquí escuchando esta conferencia coinciden. Todos tienen hijos adolescentes. Además de todo el contexto sociocultural, de salud que estamos viviendo, se une una situación más, ajá, que es la etapa de desarrollo en la que se encuentra tanto la familia, pero particularmente los hijos en etapa adolescente. Y es que aquí se viene un poco a complejizar un poco las cosas, ajá, porque resulta que actualmente se encuentran con un hijo con características propias de la etapa adolescente, ¿ok? Que de alguna manera, pues por todos estos movimientos va a ir impactando también. Tiene procesos de cambio constantes, tanto biológicos como psicológicos, en los cuales no me voy a meter tanto, solamente en algunos aspectos que van a ser como bien importantes y que de alguna manera son los que han venido haciendo un poco de ruido en los últimos meses y que a mí particularmente me ha permitido estarlo escuchando en la parte privada, en el consultorio y también con los alumnos cuando tenemos que dar algún seguimiento por ahí. Estos cambios constantes se unen a los duelos propios de la adolescencia.
Recordemos, hace un momentito yo les presentaba una diapositiva en la que yo les decía que este año 2020 se caracterizaba porque estábamos en constantes pérdidas. Y resulta que además de esas pérdidas generales o externas que todos estamos viviendo, el adolescente también está viviendo varias pérdidas, varios duelos que justamente tiene que ir elaborando y que la etapa de adolescencia, de la adolescencia, le permite ir como tramitando justo todos estos duelos. Por ejemplo, uno de esos duelos es el cuerpo infantil. Ajá. Dejan ese cuerpo infantil, ese cuerpo de niño, y entonces empiezan a desarrollarse, empiezan a tener cambios biológicos que impactan, y estos cambios impactan también en la mente. Ujú. Entonces, esa pérdida se lleva su tiempo y de alguna manera va impactando también. ¿Ok? Quiero que vayan pensando o quiero que vayan como tomando y quedándose ahí en la mente un poco de estos duelos que nos van a servir más adelante para lo que les voy a explicar de lo de las claves. Otro de los duelos es que eh, el hijo, ajá, deja de percibir a los papás como estas imágenes grandiosas, estas imágenes idealizadas, porque pues empieza una etapa en donde se comienza a cuestionar muchísimas cosas. Y entonces ese duelo por la imagen de los padres, ajá, que tenían un principio, también se hace presente. Ujú. Entre esos, hay otros duelos que el adolescente va pasando y que de alguna manera son los que va tramitando durante toda esta etapa de desarrollo y que hay que escucharlos. Justamente por eso es la importancia de esta conferencia, ¿no? Algo importante, ajá, que se da en esta etapa es la búsqueda de su identidad. Cómo quiere ser, cómo se quiere transformar, en qué se quiere transformar, en qué se está transformando. Tiene muchas preguntas en la cabeza, muchas, que de alguna manera lo que va haciendo es que la identidad va haciendo, perdón, va dando como ciertos pasitos afuera, en el mundo externo, para ir viendo qué le conviene, qué le gusta, qué no. Ahora pongamos la situación que estamos viviendo de confinamiento. Ajá. Ahora pongamos justamente esta situación en la que el hijo no puede salir. Ajá. El hijo no puede ir a buscar un poco del entorno social que le pueda llenar de características, de que le pueda brindar como esta parte de sostén, ajá, con los amigos, y entonces le genera muchos sentimientos de frustración. ¿Mm? Se vuelve complejo, porque entonces ahora el mundo externo, ajá, el mundo externo tiene que ser protegido, bueno, más bien el adolescente tiene que ser protegido de este mundo externo por una situación de pandemia. Ujú. Entonces existen muchos sentimientos de frustración hoy en día en los adolescentes. Y por supuesto que no nada más es el adolescente el que vive la siguiente condición, que es un entorno social limitado por la virtualidad. Hoy en día, la socialización, la convivencia se está haciendo de manera virtual, cuando justo en la etapa de adolescente lo que buscan es salir al mundo, conocer nuevas cosas, conocer nuevas personas, ir de alguna manera construyendo su personalidad. Y resulta que, pues esto, ajá, esto que está ocurriendo, desafortunadamente, viene a limitar un poco eso que debería de estar haciendo afuera. Esto que estoy diciendo no quiere decir que adentro no se pueda, que en el mundo familiar no se pueda. Estoy diciendo que justamente, ajá, es una de las condiciones que se están presentando y que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Porque al final de cuentas, este momento, el momento en que estamos viviendo es un momento de retos constantes, en donde yo ahí les puse un barco en esta diapositiva porque estaba recordando algunas frases que decían que pues todos vamos en el mismo barco. Pero recientemente, hace un par de días, escuchaba, pues mira, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Ajá. Estamos en el mismo mar. A lo mejor unos tienen algunas condiciones como más favorables y otras desfavorables, desafortunadamente.
En esta analogía, lo que explicaban es que algunas veces, estando todos en el mar, unos van en un barco, unos van en un yate, otros van en una lancha, y otros están haciendo un gran esfuerzo nadando, 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 con tal de salir justamente del momento en el que nos encontramos. Pero todos estos son retos a los que nos estamos enfrentando día a día. Esta pandemia, cuando en un principio yo trataba como de pensar qué estaba sucediendo a nivel interno, a nivel emocional, me di cuenta de dos cosas. Ajá. Esta pandemia nos ha traído la oportunidad para elegir entre dos cosas, digo, entre muchas más, pero dos cosas principalmente. Nos ha dado la oportunidad de elegir o destruirnos o construirnos, ¿ok? ¿Por qué les digo justamente estos dos aspectos? Porque si ustedes se dan cuenta, me voy a regresar a una de las diapositivas, no ahorita, pero recordando un poco que les decía, estos cambios son constantes. Cuando no se toleran, se vuelve una parte destructiva de nosotros. Y entonces destruimos muchas cosas a nivel interno y a nivel externo. O nos da la oportunidad para ser resilientes y construir un entorno favorable, para encontrar aspectos positivos en este momento. Ujú. Piensen un poco ustedes, ¿qué ha sucedido? Ajá. ¿Qué ha sucedido en casa? Ustedes esta pandemia la han utilizado justamente para destruir muchas de las cosas que están sucediendo a su alrededor o les ha permitido construir. Ujú. Piensen, piensen un poco de alguna manera qué, qué parte o con qué aspecto de estas opciones ustedes se han vinculado más. Ujú. Ustedes pueden dar un poco de retroceso a los meses anteriores y observen qué fue pasando. Ujú. Muchos dejaron de hacer cosas, muchos dejaron de vivir un poco la vida, muchos dejaron también a un lado sus proyectos, muchos por la situación que no fue de alguna manera personal, tuvieron que, de verdad, cerrar negocios, cerrar empresas. Ujú. Y entonces esa fue una oportunidad para destruir. Sin embargo, no a todos les pasó lo mismo. Otros tuvieron la posibilidad de reestructurar las cosas que estaban haciendo y construir nuevos proyectos. Se generó una parte muy, muy creativa, porque todos estos eventos, pues no sé si llamarle afortunados o desafortunados, digo desafortunados porque ha implicado muchas pérdidas, pero afortunados porque nos da la posibilidad de volvernos creativos y empezar a buscar un sinfín de alternativas que nos permiten generar nuevas cosas y sentirnos muy vitales. De las cosas que se pueden destruir o construir, yo aquí escribí algunas. Se han destruido o construido relaciones interpersonales, aprendizajes, espacios de convivencia, momentos de reflexión, valores, familias estables aquí o familias en general, ¿no? Ajá, se han construido o destruido familias, personalidades, ajá, proyectos y, por supuesto, los espacios para dialogar, conversar y comunicar. Cuando uno vive una situación fuerte, intensa, que trae consigo muchas, muchas emociones, uno a veces en un primer momento se ensimisma, ajá, y lo que quiere hacer es a veces comprender qué está pasando. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de tener esos espacios para poder dialogar, conversar y comunicar. Y es aquí a donde llegamos en esta conferencia, justo al tema principal. Ujú. Esta parte, o justo ustedes están aquí tomando esta conferencia, porque hay una parte de ustedes que los trajo para ir mejorando su familia, para ir mejorando el espacio para la comunicación, para ir mejorando en general. Ujú. Y entonces, es por eso que la comunicación a través del diálogo permite y es determinante para que uno, en primera, uno pueda ir viendo cómo se va relacionando con las demás personas y de alguna manera también nos permite hacer muchísimas cosas este diálogo. Yo no sé si ustedes, ajá, en algún momento de conciencia, de reflexión, ustedes han visto lo que permite el diálogo.
Ujú. Y yo se los quiero poner justamente en esta lámina porque es indispensable que empezamos a construir, que esta pandemia nos dé la oportunidad de construir espacios para el diálogo. ¿Con quién? Bueno, yo les decía, algo en lo que vino a impactar fue en la familia. Pues esto es justamente las razones por las cuales el diálogo va a ser importante en la familia. En primer punto, nos permite la reflexión, nos permite hacer conciencia de lo que nos está pasando y de lo que le está pasando al otro. Nos permite entender lo que sucede conmigo y con el otro. A veces hacemos también diálogos internos y son válidos. Ahí me permite entender un poco lo que pasa conmigo. Pero a veces nos cerramos o algunas emociones nos bloquean tanto que de verdad no, ni siquiera podemos ver qué nos está sucediendo hasta que lo comparto con alguien más y entonces me da la oportunidad de pensar un poco lo que me está pasando a mí. Ujú. Y no estoy hablando de hacer un trabajo como terapeutas, estoy hablando de hacer un trabajo en conjunto, entre familia, con los hijos, o entre los mismos hermanos, ajá, o entre la pareja, o entre incluso los papás que están separados, también lo pueden hacer, ¿eh? Ujú. Entonces, este diálogo a mí me permite ir entendiendo qué está sucediendo conmigo, ajá. Me permite comunicar necesidades, me permite comunicar deseos, anhelos, me permite que el otro sepa qué es lo que yo necesito en ese momento. Me permite, por supuesto, resolver situaciones. Muchas de ellas, pues, podemos hacerlas por nuestra propia cuenta, pero no siempre. Ajá. Hay veces que requerimos del otro para que podamos entender un poco de cuál es la situación que nos está deteniendo, cuál es la situación que nos está limitando, y entonces poder tener más alternativas. A lo mejor yo tengo mi propia alternativa, pero escuchando al otro me permite tener todavía más opciones. El siguiente punto es uno de los puntos más importantes que también recientemente escuchaba en una conferencia. Ajá. Produce conocimiento nuevo o interesante y nos permite sentir vitalidad. Justo la pandemia nos ha llevado como más del lado de los sentimientos de desesperanza, de desánimo, muchos sentimientos depresivos, de tristeza, pero hablar a mí me permite un poco de, en primera, ir comprendiendo qué está pasando y en la misma comprensión me permite ir viendo que hay cosas que también son buenas, que son favorables, que afortunadamente ya hay gente que se está aliviando, que ya hay gente que tiene buenos tratamientos, que hay, que de alguna manera esto también ha permitido generar nuevas propuestas en cuanto a la parte de problemas de salud. Ajá, entonces permite construir conocimientos nuevos. Pero sobre todo, el diálogo entre seres humanos tiene una cualidad, así como lo dice aquí, de ser humanizante. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? La palabra mata la violencia, atempera la agresividad y acerca a los interlocutores. Cuando nosotros nos sentimos en ocasiones encerrados, ajá, cuando nos sentimos un poco como enclaustrados, se genera algo de agresión, ajá, agresión que a veces la vamos a ver manifestada en rebeldía en casa, gritos en casa, algunos conflictos en donde las voces se oyen más que la propia necesidad, ajá. Entonces, el dialogar permite que eso calme bastante. Ujú. Y entonces, justamente por eso decía, la palabra mata la violencia. Cuando yo estoy hablando, es una manera de sacar toda esa agresión, porque al final de cuentas la agresión es una carga de energía que necesita ser liberada por alguna manera. Y entonces esta agresión a veces sale en forma de gritos, en forma de golpes, en forma de azotones de puerta, cuando tenemos la posibilidad de dialogar e ir entendiendo qué es lo que está sucediendo, qué me está sucediendo a mí internamente o por qué estoy tan enojado. Pero este momento en el que estamos viviendo también produce mucho enojo. El diálogo pone un freno a los impulsos destructivos y autodestructivos. Ujú. Nos permite calmarnos, nos permite sentir un poco de serenidad. Ajá. Cuando yo estoy hablando, cuando yo ya estoy externando eso que a mí me está molestando, eso que a mí me está enojando, yo empiezo a sentirme más tranquilo. Y entonces el diálogo sirve como esa vía
de canalización de todos estos impulsos agresivos, de estos enojos, de esta tristeza. Porque, de no ser así, el diálogo, ajá, si no se, si de alguna manera no tenemos estos espacios para dialogar, estos espacios como para ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo, va a pasar algo, ajá. A lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado esto, ajá. Lo que no se dice, se actúa. Ujú. ¿Y qué sucede? Nos quedamos callados, nos ensimismamos y entonces aparecen actos impulsivos. Aparece que de repente a lo mejor hay accidentes, que a lo mejor ya me caí saliendo de aquí de mi cuarto, que a lo mejor ya me quemé con la estufa, ajá, porque dentro de mí hay una emoción intensa, hay una emoción que de alguna manera me está como generando mucho movimiento interno y entonces no lo estoy diciendo, no lo estoy canalizando a través del diálogo, a través de la palabra y entonces aparece ese acto. Y si no, aparecen cuestiones somáticas. Ajá. Hoy en día, esta es una de las afecciones que más ha surgido en la población, o en la mayoría de nosotros. Además de que nos vamos como sintiendo por ahí amenazados por la situación del virus, ajá, y que por ahí ya también tenemos como esa sensación de ya vamos a estar contagiados, algo nos va a pasar. Fuera de todo eso, cuando yo no hablo, eso va repercutiendo en nuestro cuerpo. Y entonces empiezo a tener ciertos malestares. Cuando yo no tengo la posibilidad de canalizarlo a través del diálogo, eso que a mí me está pasando, entonces se va hacia el cuerpo. Ujú. Aparecen silencios incómodos, problemas con otras personas, en donde a lo mejor yo tenía un momento, una bonita relación en este momento, y ya de la nada ya quiero terminar con esa persona, pero a veces no comprendo qué me está sucediendo. Bueno, si yo me permito hablar un poco, ajá, tal vez vaya entendiendo. Yo les decía que es importante que exista un otro también que nos pueda escuchar, porque es a través de ese otro que nosotros podemos comprender un poco lo que nos está pasando. Y algo importante, ajá, y que lo quiero vincular justamente aquí con lo que va sucediendo en el colegio, es que cuando algo no se dice, muchas veces en donde lo observamos es en el rendimiento académico. Y lo agrego aquí para la parte de la familia o laboral. Baja, baja un buen ese rendimiento académico. Y es como si el acto, ajá, o como si estas acciones gritaran todo eso que no podemos decir o que no se está dando el espacio para poderlo hablar. Ujú. Entonces, es a través de un acto que es como si nosotros viéramos ese acto que nos está diciendo un mensaje, ajá, que es justo parte de las claves que más adelante les voy a decir, ajá, que es un mensaje que nos está diciendo a través de una acción. Y esa acción hay que empezarla a entender. Hay que permitirle que esa acción tenga un espacio para que se hable y para que pueda ser entendida. Y cuando se habla, entonces se canaliza. Ya no se queda en uno, ya no se queda en el cuerpo, ya se queda en el diálogo. Y entonces es una manera de ir tolerando un poco lo que está sucediendo. Ahora sí, llegamos justamente al objetivo de esta conferencia. Bueno, ya les eché un choro, ya les hablé un poco del contexto en el que nos encontramos, ya les hablé un poco de las etapas, algunas de las características, porque no fueron todas, de tener hijos adolescentes. Pero ¿cuáles son las claves? Bueno, cuando yo estuve preparando esta presentación, ajá, recordaba muchas de las teorías que yo había aprendido justamente en la carrera y vi que muchas teorías aportaban elementos que nos permitían como ir identificando cosas en un proceso de comunicación. Y me di a la tarea de hacer una listita justamente con estos elementos en la comunicación que me parece tener en la conciencia, bien claros, y saber que existen, porque si yo sé que existen estos elementos, a mí me va a poder, a mí me permite visualizar o tener más alternativas para construir espacios de diálogo. Y entonces, justamente por eso esta presentación comienza con hablándoles de un contexto. Ajá. Toda comunicación se da en un contexto determinado. Y aunque no se hable de ese contexto, va a estar en el fondo. Por ejemplo, nuestras pláticas hoy en día tienen el contexto de la pandemia. Ajá. No se dice
no se habla conscientemente, pero en el fondo existen todas estas emociones que vienen a mover nuestros discursos de hoy en día. Entonces, por eso para mí era importante que ustedes supieran e identificaran un poco de cuáles son las características del contexto en el que estamos viviendo. En el fondo de todo nuestro diálogo hay pérdidas, hay cambios, hay movimientos internos, hay proyectos destruidos o construidos. Y eso yo lo tengo que tener en cuenta. Toda comunicación se da en un espacio y en un tiempo, que a veces son adecuados para poder generar ese espacio o que a veces no es el adecuado y nos genera más conflicto cuando yo no lo estoy viendo. Existen participantes, siempre. Pero aquí es importante porque justo una de las claves está en la parte de los participantes. Hay que identificar quiénes son los participantes. Yo no hago un diálogo con la televisión. Ajá. Yo no hago un diálogo con un periódico. Ujú. Lo hago internamente. Pero cuando hago presente a un otro que me puede retroalimentar lo que yo estoy diciendo, la comunicación se vuelve más constructiva. Hay un mensaje compartido. Ujú. Hay un mensaje compartido, pero que tiene sus características, porque a pesar de que yo quiera compartir ese mensaje, no sé si el otro esté tan dispuesto a aceptar o a reconocer o a escuchar ese mensaje. Hay un significado. Todo mensaje tiene un significado, pero además no solamente lo que yo te estoy tratando de decir. A lo mejor yo me estoy queje de algo, pero tiene un mensaje de fondo. Ujú. Tiene un mensaje de tal vez un deseo, tal vez una necesidad, tal vez una preocupación. Y nosotros, como personas, estamos muy acostumbrados justamente a escuchar solo el significado que nos está dando en ese momento. Ujú. O escuchar la queja y después yo ponerme como al brinco de ya te estás quejando muchísimo, pero no sabemos que detrás de ese mensaje hay algo en el fondo que tenemos que ir comprendiendo y que a veces eso es justamente lo que nos permite abrir caminos para el entendimiento. Por supuesto que hay barreras de la comunicación y en las barreras de la comunicación ya veremos más adelante que existen un sinfín de barreras. Están desde las físicas, las biológicas, pero hay unas barreras, ajá, que nosotros mismos ponemos y que estamos bien acostumbrados a implementarlas constantemente en nuestros discursos y que seguramente muchos de nosotros ubicamos y conocemos y que nos han limitado ese espacio de reflexión, ese espacio de convivencia. Hay un lenguaje corporal, ajá, que de alguna manera un poco la parte de virtualidad nos ha limitado. Para yo hacer esta conferencia les voy a compartir un poco. Este no es mi espacio que el que generalmente yo ocupo. Yo ocupo otro espacio, pero para mí es como, bueno, soy mucho de estar moviendo las manos, de estarme moviendo y todo, y era indispensable esa parte para mí, porque siento que a veces a través del lenguaje corporal también comunicamos más de lo que queremos comunicar. ¿Mm? Elementos paraverbales. Los elementos paraverbales en toda comunicación es, por ejemplo, la velocidad, el tono, las pausas, los silencios que yo voy teniendo cuando yo voy conversando. Y esos elementos paraverbales, por ejemplo, nos permiten tener una mayor comprensión de lo que está sucediendo. Cuando yo a lo mejor noto que mi hijo o que mi compañero o que mi compañera está hablando y de repente hace una pausa muy prolongada, cuando de repente me estaba diciendo algo de manera fluida, yo particularmente digo, algo pasó, algo sucedió, con algo se conectó. Y generalmente, cuando eso sucede, es porque se conecta con algo más profundo. Y si nosotros empezamos como a tomar en cuenta estos elementos paraverbales, vamos a tener como más elementos para la comprensión. Ujú. Y toda comunicación tiene un objetivo, una finalidad. A veces, aunque yo me estoy comunicando y aunque yo esté diciendo cosas, no siempre pretendo hacer o decir lo que estoy comunicando. En ocasiones, a veces solamente es para lastimar al otro, en ocasiones es para construir cosas, en ocasiones lo que yo hablo, lo que yo digo es para calmarme o para calmar a otros. Y entonces, toda comunicación tiene un objetivo. ¿Ok? Voy a comenzar a partir de la siguiente diapositiva a hablar de claves que nos van a permitir un poco a poco, mejorar el diálogo con nuestra familia.
pero quiero que tomen en cuenta algo. No son recetas. Ajá. No es una receta, no es una receta mágica, ajá, porque a lo mejor cuando se escucha, y que se escucha bien padre el nombre de la conferencia de claves para mejorar el diálogo en la familia, quiero hacerles así, de verdad, desde mi más sentido corazón, que no son recetas, no son recetas de cocina estas claves. Requieren un constante esfuerzo, constante práctica, para que yo pueda lograr tener espacios de diálogo mucho mejores. Se requiere mucha práctica, se requiere de mucha paciencia y de mucha tolerancia. De verdad, no es sencillo, porque me he encontrado muchas veces que me dicen, bueno, pero pues es que lo platica bien sencillamente, ¿no? O pues eso se oye bien fácil, pero en la práctica ya no lo es. Ajá. En la práctica ya no es tan sencillo poder implementar justamente estas estrategias que yo les quiero brindar. Se frustran mucho. Y cuando uno se frustra, yo les invitaría a regresar un poquito a la diapositiva cuando les dije que da la oportunidad para construir o para destruir. La frustración también nos permite construir o destruir cosas, solo que hay que tolerarla. Ajá. Y eso es lo que no estamos tan dispuestos a hacer en muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces, vean todas estas claves que yo les quiero compartir como una posibilidad de ir construyendo poco a poco esos espacios de diálogo para ir entendiendo lo que nos está pasando o lo que les está pasando a los otros. Todo diálogo, y si se dan cuenta que voy a repetir un poco de lo que ya he hecho, tiene en el fondo un contexto que es necesario tomar en cuenta. Yo en un principio les hablaba de la pandemia y es importante que tengan en mente que cada una de las personas tenemos un contexto distinto. Ajá, y que de acuerdo a nuestra etapa de desarrollo también va a influir y desde ahí vamos también a hablar. Vamos a hablar también desde nuestra propia historia personal. Y yo necesito saber que esa persona es un otro distinto a mí. Y que trae su propio contexto y que me va a hablar de sus cosas de acuerdo a su experiencia y de su aprendizaje. Pero todo diálogo tiene un contexto en el fondo. Hoy en día, pues como ustedes se dan cuenta, estamos en esta modalidad virtual con la finalidad también de cuidarnos todos. Pero el diálogo se ha vuelto también así. Ajá. Yo les decía que los espacios ahora de convivencia en los adolescentes se están volviendo virtuales. Y entonces, de alguna manera, el diálogo de lo presencial pasó a lo virtual. Pero aquí, como una clave para ustedes, hay que detectar de qué manera o cuál va a ser el modo en el que yo me voy a comunicar con el otro. ¿Lo voy a hacer de manera virtual o lo voy a hacer de manera presencial? ¿Por qué? Porque tienen características distintas, aunque ustedes no lo crean, o aunque ustedes ya lo hayan visto, tienen características bien particulares. El virtual, el diálogo que es de manera virtual, como el que ahorita yo estoy teniendo así con ustedes, bueno, que ni tanto diálogo, ¿verdad? Porque estoy haciendo un poquito en este momento unidireccional, ¿no? Más adelante lo haremos bidireccional. Pero el virtual implica mayor atención, ¿no? Mayor concentración. Y si yo no estoy dispuesto a eso, pues me va a bloquear mucho de ese espacio para dialogar. De manera presencial, la atención es menor, sin embargo, no por ello se deja de poner atención, ¿no? O sea, de presencial, pues tienes a la persona, escuchas de manera distinta, ajá, no requieres a lo mejor algunos audífonos que te permitan escuchar todavía con más claridad lo que está sucediendo. Ajá, a veces en lo virtual, los ruidos externos, yo tengo por ahí unos animales que híjole, cómo se han vuelto parte de mis fondos musicales de mis presentaciones pues, en línea porque están constantemente ahí, ¿no? Entonces, eso a veces distrae, ajá, y entonces perdí la atención de algo o de repente ya no escuché bien, ajá, entonces tengo que regresarme a clarificar, a aclarar qué está sucediendo para que yo pueda entender qué me están transmitiendo. Presencial requiere un poco menos de ese esfuerzo que ahora estamos necesitando. Incluso el virtual ahora no, se nos ha vuelto un poco más cansado, porque no tenemos tanto la retroalimentación que de alguna manera la tendríamos en modo presencial. Algo importante, y como aquí dice, antes de avanzar,
hay que identificar si realmente ese es el momento para poder hablar. Ujú. Algunas veces como papás quieren hablar en un momento que a lo mejor alguien está de verdad súper enojado y tal vez no es ese momento. O está metido leyendo y a lo mejor no es ese momento. O está cocinando y tal vez no es ese momento. Hay que buscar de verdad momentos para conversar y hay que buscarlos. Ajá. Porque muchas veces uno cree que se dan solitos y sí, algunas veces se dan solitos, pero hoy en día, ajá, no tanto. Ajá, no tanto. Uno prefiere estar así de manera separada y hacer sus propias conversaciones consigo mismo o con el celular. Ajá, entonces, hay que buscar espacios. Es más, hay que construir estos espacios para conversar. Ujú. Hoy en día hay que construirlos. Mucho, mucho, mucho. Tal vez antes ya existían, entonces hay que reforzarlos. Si no existían, hay que construirlos. ¿Se acuerdan que uno de los elementos que les había dicho es justamente que tiene protagonistas la comunicación? Y antes de proyectarles esta presentación, quiero dar un ejemplo. Ustedes a lo mejor han dado cuenta que cuando uno quiere conversar, que a lo mejor un hijo llega y, oye, papá, fíjate que me pasó esto. Los papás o como papás, no, 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 no me vayas a decir eso, otra vez no puede ser posible, no sé qué. Y entonces el protagonista empieza a ser otra persona y ya el hijo ya pasó a ser un personaje secundario en esa conversación, cuando a lo mejor él era el protagonista. O llega la esposa ahí con su pareja y le dice, oye, amor, o como le digan, ujú, me gustaría hablar de esto. Otra vez ya vas a empezar con el mismo tema y entonces, no, ya te había dicho que no, que no, que no, y entonces empieza a limitar todas estas conversaciones. Es importante identificar quiénes son los protagonistas de la conversación. Pregúntense, de verdad, este es un elemento importante. Pregúntense quién es el que quiere comunicar algo. ¿Soy yo? Entonces yo construyo un espacio para conversar. Ajá. O es el otro. Veo si este es el espacio para conversar. ¿Quién de los dos realmente quiere hablar? Ajá. Porque cuando yo identifico quién realmente quiere hablar, a mí me permite, uno, no interrumpirlo. Ajá. Y la otra cuestión es ir comprendiendo. Ujú. Entonces, hay que identificar quién realmente quiere hablar, porque a veces el protagonista se vuelve el personaje, como les decía, secundario, y la conversación, adiós. El espacio del diálogo, adiós, se perdió, ya no se pudo entender qué estaba sucediendo. Reconocer ¿cuál es el mensaje que me están transmitiendo? Ujú. ¿Cuál es el mensaje consciente? Pero como papás, es más, yo lo he escuchado muchas veces que dicen, es que yo sé que tú no me quieres decir eso, ajá, que tú no me quieres decir eso que me estás diciendo. Sí, algo quieres, es más, se escuchan esas frases, algo quieres, ya dime qué quieres. Bueno, a esto me refiero con reconocer cuál es el fondo del mensaje, con qué intención me lo están transmitiendo. ¿Qué es lo que quiere? Ajá. ¿Qué es lo que quiere mi hijo? ¿Qué es lo que quiere mi esposa? ¿Qué quiere mi esposo? Ajá. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere esa persona que quiere comunicarme algo? Va a ser bien importante porque hay mensajes, hay diálogos que lo único que quieren es destruir. Ajá. Por ejemplo, en un diálogo, yo estoy compartiendo a lo mejor algo que es bien, bien valioso y el otro llega y, no, pero yo hice esto, a mí me fue mejor en esto, en esto, en esto, y en eso, pues se oye como un poquito destruir los proyectos del otro, la creatividad del otro. Entonces, hay que ir reconociendo y hay que ir limitando también ese tipo de mensajes, ¿no? O hay que darle oportunidad de, si son proyectos que hable de la vida, que hable de las cuestiones vitales, ajá, o ese mensaje me quiere espantar, ese mensaje lo está enviando, me lo está comunicando porque a lo mejor necesita ayuda, ajá, o me lo está compartiendo solamente porque requiere ser escuchado. Hay que ver cuál es la intención de esos mensajes. Y la única posibilidad que tenemos para poder entender cuál es el verdadero mensaje que me quieren transmitir es esta, es la escucha activa. La escucha activa es esa capacidad de poder entender y además comprender lo que el otro me quiere decir. Y solamente se puede lograr a través de algo. Ujú. Escuchar. Ujú. Por eso se llama escucha activa. Ujú. Es
está realmente poniendo atención con todos mis sentidos, ajá, a lo que me está transmitiendo el otro. Es la única posibilidad que yo tengo, para poder entender de verdad qué me quieren transmitir. Porque en ocasiones sucede que en vez de escuchar a su interlocutor para comprender las ideas y sentimientos que creen, se limitan a oír solamente argumentos para debatirlos o rebatirlos, como aquí dice, como si se tratara de una guerra. Ajá. O sea, yo nada más estoy escuchando para, pues, para ponerte yo mis cosas, para decirte qué está mejor, para decirte qué es lo mejor que tú puedes hacer y no para realmente comprender lo que al otro le está sucediendo. Ujú. Por eso, algo importante y una clave importante, miren, hasta en una diapositiva solita se las puse, es silencio, silencio. A veces para comprender necesito escuchar y estar en silencio. Esto, de verdad, papás, es lo que cuesta más trabajo. Mucho, 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 mucho más trabajo. El silencio es una herramienta que a mí me permite de verdad entender y comprender mucho de las cosas que están pasando a mi alrededor. Silencio cuando yo estoy en un diálogo. Si yo no soy el protagonista, protagonista, perdón, silencio. Ujú. El silencio, además, me ayuda a entender cuáles son las angustias que se están presentando en ese momento. El silencio a veces también nos habla de cosas, pero ojo, acuérdense quién es el protagonista. El silencio me permite, de verdad, ponerme en el lugar del otro, ser empático. Y bueno, si van a responder, ajá, porque por un lado está la escucha, si se dieron cuenta, ajá, si van a responder, hay que tener mucho cuidado en algo. Ya les hablaba hace ratito en los elementos de la comunicación que hay bloqueos. Hay bloqueos en la comunicación y estos nos limitan. Y yo les decía que había físicos y bla, bla, bla. Pero hay unos bloqueos en la comunicación que de hecho hay un autor que estudió mucho sobre estos bloqueos. Aquí van a ver un collage de muchos bloqueos, ajá. Pero este autor propone algo que se llama la docena sucia, ajá, es Thomas Gordon. Y Thomas Gordon desarrolla todo un programa de entrenamiento para papás, para maestros, para líderes, ajá, que se basa mucho en la comunicación. Ujú. Él propone algo que se llama la docena sucia. Y la docena sucia nos habla de bloqueos en la comunicación a través de nuestras acciones. Ujú. Por ejemplo, si a lo mejor en un diálogo yo bromeo, yo juzgo, yo diagnostico, yo avergüenzo o yo aconsejo, eso se vuelven bloqueos de la comunicación. Ajá. A lo mejor en ese momento yo como papá o yo como pareja estoy sermoneando, es un bloqueo en la comunicación. Que a lo mejor yo estoy, no, 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 no me digas eso, yo estoy censurando. Ujú. A lo mejor, oye hijo, eso lo pudiste haber hecho mejor, yo estoy ahí criticando. Oye, hijo, yo creo que o sea, sí está padre lo que me estás diciendo, pero está mejor esto. Yo estoy distrayendo ahí. Oye, hijo, no, no, no. Yo creo que lo que a ti te está pasando es por esta razón. Estoy diagnosticando. Todos estos, de verdad, son bloqueos. Observen en esta diapositiva todos los bloqueos que existen. Y van a decir, ah, canijo, son todos. Ajá. Es todo lo que yo hago. ¿Cuál era la estrategia que les había dado antes? Entonces, silencio. Porque si se dan cuenta, hay más barreras en la comunicación, hay más bloqueos en la comunicación de los que uno se imagina a veces. Ujú. ¿Cómo voy a ir detectando eso? Necesito tener espacios para dialogar conmigo mismo y entonces detectar, a ver, yo estoy bloqueando esa comunicación con mi hijo, lo van a notar porque, ah, ya vas con lo mismo. Ah, ya vas con lo mismo. Ah, mejor hablamos otro día. No, 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 ya me vas a entonces a criticar. Ahí lo van a escuchar. Obsérvense cuántas veces del tiempo ustedes hacen esto, ajá, o hacemos esto, porque también uno lo hace. Y entonces hay que preguntarse, ¿responder o escuchar? Es lo que hay que hacer, ajá. Si yo estoy en silencio, puedo pensar un poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta persona que me está hablando? ¿Tengo que responder? A lo mejor no es necesario, solamente tengo que escuchar, tal vez. Ujú.
Pero de verdad, hay que preguntárselo. Esto es de las cosas más difíciles, porque implican un poco, primero, de tener un momento para pensarlo, de tolerar, de tolerar el limitarse a decir algo, ajá, porque estamos muy acostumbrados a decir, a decir, a decir, pero no a escuchar, ujú, o no a detenerse. Ujú. Entonces, la propuesta es, piensen, antes de hacer algo, piensen, ¿respondo o solo requiero escuchar? Porque si no, como dice esta imagen, ¿no? Ajá. Uno se va proyectando constantemente. Y a lo mejor yo ya estoy pensando, seguro a mi hijo le está pasando eso. Y a lo mejor al hijo ni le está pasando nada de eso. Es a mí al que me está pasando. Seguro ya se peleó con alguien. No, no, no. No te proyectes, dice ahí. Cuando yo hablo, ajá, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy contestando algo, si yo no estoy entendiendo lo que está pasando o el mensaje que a mí me están diciendo, entonces me estoy proyectando. Y proyectando es poner cosas mías que no tienen nada que ver con el otro. Y esto lo hacemos muy constantemente. Ujú. Hacemos muy constantemente el hecho de ponerle a los demás o adjudicarle a los demás, seguro porque estás enojado. Ah, no, no, ya, ya, seguro te peleaste. Y entonces empezamos a poner cosas que tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia experiencia, y no le damos la oportunidad al otro de que pueda expresarse. Ujú. Entonces, los invito a que no se proyecten. Mejor, regresense a esta. Responder, escuchar. No siempre tienen que responder, papás. A veces, como pareja, como hijo, lo único que uno quiere es que saber que el otro está ahí para mí, que el otro está ahí para ser escuchado. Y si es necesario responder, entonces es el momento de ser asertivos. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Bueno, ser asertivo es esta habilidad de poder expresar lo que yo pienso, lo que yo siento, en el momento adecuado, ajá, pero respetando al otro y respetándome a mí mismo. Ujú. De comprender de verdad lo que está sucediendo. Y si es necesario, si hay un problema, entonces de negociar. Ser asertivo se caracteriza porque tiene expresiones que hablan sobre mí mismo y entonces utilizo frases como yo pienso, yo siento o yo quiero. Ujú. Pero no, estamos muy acostumbrados a que yo diga, seguramente pensaste, no, 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 o sea, es que estás mal, ajá, no, yo pienso que estás mal, ajá, yo siento que eso no es lo correcto, yo quiero esto, ujú, no es, seguramente queremos esto, no, 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 o sea, a veces generalizamos las cosas, ajá, en vez de individualizarlas y decirlo y hablarlo en primera persona. Ser asertivo es hablarlo desde mi propia persona. Y implica también la colaboración, ajá, implica hacer negociaciones y es una cuestión también de hay que hacer entre los dos, ujú, hay que construir entre los dos, ajá, y entonces viene a ser asertivo, implica preguntar cómo podemos resolver esto, qué piensas, qué te parece. Imaginemos algo, si hay una situación, un conflicto con el papá, con el hijo, y si yo le digo, ¿qué piensas de eso? Ajá. ¿Qué te parece esto? Ujú. ¿O qué te parece lo que tú me estás contando? ¿Por qué no me cuentas un poco más? Ajá, o hay algo que podamos hacer. Ujú. Yo darles las estrategias, yo también estoy limitando su capacidad de que él construya o de que la otra persona construya cosas. La fórmula, ajá, resumiendo lo anterior, la fórmula asertiva comienza con la parte yo siento, yo pienso, yo creo, primera persona. En otra frase es, por lo tanto, te pido por favor que, y la última parte viene con la negociación. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que podemos solucionarlo? Y aquí en esta comunicación asertiva, si se dan cuenta, es una estrategia cuando hay un conflicto. Ujú. O cuando hay una situación difícil, como ir comprendiendo. Yo entiendo que, entonces lo que tú me tratas de decir, no es, tú me estás diciendo esto, no, lo que tú me tratas de decir o lo que yo estoy entendiendo es esto. Ujú. Ok, si es eso, ok, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? A lo mejor no requerimos hacer nada, pero sí entender qué está sucediendo. Finalmente, Popas, estamos en la última parte. Ajá. Y esta lista es, o más bien son, otras recomendaciones como claves también si lo quieren ver, no como receta, les vuelvo a repetir, no como receta mágica, sino más bien como la oportunidad de, de dar ese espacio para poder entender y construir cosas.
Observa qué punto de la docena sucia está presente. Ajá. Ya les había dicho que la docena sucia está enfocada a estas barreras de la comunicación y juzgar, criticar, diagnosticar, sermonear, forman parte de esos límites en la comunicación. Escuchen, escuchen, eviten prejuicios, reconozcan las emociones que se presentan. Si yo estoy escuchando activamente, yo digo, me imagino que tú te sientes triste por lo que te acaba de pasar. Me imagino, pupas, que ustedes están un poco angustiados por la situación que estamos viviendo mundialmente. Me imagino, primera persona, porque ni me consta. A lo mejor algunos sí están preocupados y otros no. Me imagino, hijo, que esta es una situación que a ti te duele. Si se dan cuenta, yo no estoy ni dando otras cosas y además lo estoy poniendo como en una pregunta clarificatoria, se le llama, ¿no? Estoy tratando como de aclarar qué es lo que está sucediendo con el otro. Reconocer los puntos de vista de otro. Ojo, y aquí lo puse en paréntesis. Reconocer los puntos de vista de otro no significa que estén de acuerdo. Ok, hijo, entiendo que tú quieras eso, que a ti te guste eso, pero no es algo que me parezca o que en este momento se pueda llevar a cabo. Ujú. Tratarlo de ver de manera objetiva, no subjetiva. No poner mi historia en el otro, lo que les decía, no se proyecten. No se proyecten. Es que el otro seguramente se siente mal por lo que pasó. ¿Quién sabe? Esto es mío. Yo me sentiría mal más bien por lo que está pasando. ¿Quién sabe? Denle un lugar al otro. Ujú. De verdad, dejen que si es el otro el que quiere ser el protagonista en ese momento de la comunicación, ojo, ¿eh? Estoy hablando del protagonismo en un acto de comunicación, porque otros lo podemos ver en otra situación como un acto exhibicionista y no se trata de eso, se trata de identificar quién quiere hablar. Ujú. Yo quiero hablar, entonces hay que construir el espacio, ¿no? El otro quiere hablar, hay que construir el espacio también, hay que darle ese lugar, reconocerle los sentimientos y esperar de verdad a tener toda la información. Ujú. Hay que esperar, no hay que interrumpir. Cuando yo estoy interrumpiendo, cuando yo ya le estoy dando como ciertas cosas, yo ya no estoy comprendiendo completamente lo que está sucediendo. Yo ya estoy bloqueando la comunicación ahí y ya no entendí cuál es el mensaje de fondo que me quiere compartir. Y observen lo que es real y lo que ustedes están imaginando. Lo que ustedes están imaginando solamente es una proyección. Si ustedes lo dicen, es una proyección de ustedes. Ajá. Si ustedes lo preguntan, entonces se transforma en un diálogo, en una parte de comunicación para entender lo que está de comprensión, un acto de comprensión. Ujú. Porque a veces vemos cosas que no existen o que no hay. Entonces, no se lo imaginan. Y finalmente, aprendan a escuchar. ¿No? Nuevamente, ¿a través de qué? Del silencio. Papás, es una de las cosas más difíciles que de verdad se, se, se puede como desarrollar. El silencio, estar callados y entender lo que realmente sucede, lo que a mí me pasa cuando el otro me está hablando y lo que a mí me pasa con todo esto que yo estoy escuchando, es lo más valioso que podemos tener como parte de lo que nos está brindando el otro. Ujú. Eso me permite realmente comprender lo que está sucediendo. A través del silencio podemos comprender las angustias del otro, los dolores del otro, ajá, los proyectos del otro. Ujú. A veces el estar hablando también es para limitar el crecimiento del otro y es un poco como de envidia también. Ajá. De algunos aspectos envidiosos que tenemos es yo hablo para detenerlo y no escucharlo, porque a mí me provoca un poco de envidia escuchar eso. Silencio, papás. Silencio. ¿Ok? Papás, con esto termino. Ajá. Les agradezco muchísimo.